Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos preguntamos por los grandes problemas que nos aquejan, las perspectivas que ellos tienen, qué nos está ocurriendo como sociedad, como humanidad, como personas, como país. Desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a tocar un tema que es extremadamente complejo, porque tiene muchas aristas, y que se inserta de alguna manera se inserta en esta tensión entre la continuidad histórica de las sociedades y la transformación profunda de ellas. Porque como otras instituciones, ha existido a cambios y ha sobrevivido a cambios civilizatorios. Por ejemplo, lo que ocurre con la familia, que ha cambiado, que sigue habiendo familia, pero hoy día la familia no es lo mismo que era hace un par de siglos. Y esto pasa también con la institución de la cual vamos a conversar ahora, y que tiene una creación en la Edad Media y cambia con el advenimiento de nuevos tipos de sociedad, además también con particularidades según los continentes, que es la universidad. Y hoy día uno podría decir que hay un componente, como ocurre con todas las instituciones en las sociedades, por este cambio desde la sociedad industrial de Estado Nacional a la sociedad globalizada, algunos le llamarán postindustrial, otros le llamarán postmoderna, otros le llamarán digital o de la informática. ¿Eh? Cambia el tipo de sociedad. Y por lo tanto las instituciones que han sido fundamentales en ella, entre otras cosas, la institución, el régimen democrático, el tipo de democracia, hoy tiene que sufrir cambios muy grandes para mantener la idea y el ideal ético que significa la universidad. Bueno, lo mismo ocurre con las universidades. Los temas que tienen que ver con la globalización, el desafío de la intromisión de la inteligencia artificial, la digitalización y todo lo que tiene que ver hoy día con la universidad supraespacial o la creación de un nuevo espacio, que es el espacio virtual, en que los estudiantes y las estudiantes no necesitan ir a clase. La pérdida de legitimidad que tienen las instituciones y la búsqueda fuera de las instituciones de aquello que éstas proveían. Y eso es claro en el tema educacional. El problema, por otro lado, de masificación de las universidades, que algunos llaman se ha democratizado la universidad, se ha masificado, pero y cuando salen de la universidad esos estudiantes, ¿pueden realmente aplicar lo que estudiaron? ¿Encuentran trabajo para ello? ¿Y lo que estudiaron les sirve si la sociedad en 5 años ya cambió? Entonces, ese es un problema que enfrentan, un problema grande que enfrentan las universidades, además en una situación que
nuestro invitado de hoy ha definido como, que me parece fundamental, como el capitalismo académico, siguiendo una literatura sobre el tema. O sea, vivimos las universidades tienen que defenderse de alguna manera y navegar dentro de eso que se llama el capitalismo académico. Pero a su vez hay problemas al interior de las universidades. Y es la tendencia o potencialidad de una cierta, digamos, superación en el sentido de ir más allá y terminar con lo que fue el principio fundamental en que la autoridad de las universidades es el conocimiento, quienes lo cultivan, las relaciones que establecen entre ellos. Y entonces, que es lo que lo llamamos el mundo académico. Y el mundo académico entonces está presionado hoy por poderes o conflictos de intereses, si ustedes quieren, de otros sectores de la universidad que sin duda tienen intereses legítimos, pero que son distintos al hecho de dirigir, gobernar, conducir la universidad hacia los fines para los cuales fue creado. Y entonces a veces la idea de democratización de las universidades se confunde con el hecho que un, un miembro de la universidad, un voto. Y la democracia universitaria es otra cosa y compleja de definir. Entonces, hay ese problema. Y, por último, hay también un problema que en la medida en que las universidades tienen que responder a demandas de fuera a competir, que es el tema del capitalismo académico, entre ellos, empieza a aparecer un poder nuevo, que es el poder de los mecanismos de evaluación que están muy ligados a intereses internacionales y donde la idea del ranking establecido desde fuera en el mundo penetra todos los sistemas de evaluación. Y la pregunta entonces más, ¿se cumplieron con los requisitos puestos desde fuera o se está cumpliendo con la tarea clásica de la universidad de responder a la sociedad y a la necesidad de la sociedad? Bueno, para hablar de todas estas cosas, hemos invitado a probablemente la persona que más ha estudiado estos temas, con el cual además tenemos una larga relación histórica desde la época de las universidades, en que estábamos en la universidad y trabajamos posteriormente en Flaxo juntos, que fue el director de la primera Comisión Nacional sobre las Universidades, en la cual yo participé y discrepamos profundamente, eh, creada por el presidente Elwin para, digamos, hacer una cierta regularización del sistema universitario que estaba estallado después de la dictadura. Bueno, él es José Joaquín Brunner, que es profesor, es doctor por la Universidad de Leiden, fue el director de Flaxo en la época de la dictadura, ha tenido también puestos políticos como ministro secretario general de gobierno, y es un especialista en el tema de investigación sobre los temas de universidades, en investigación al respecto, en la conformación de grupos de estudio, en la visita a distintas universidades, donde le toca, digamos, ser consejero de ellas. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Diego Portales y es investigador de la Universidad de Tarapacá. Tiene múltiples escritos y libros de una proliferación
increíble. Es, como digo, uno de los principales especialistas que hay en este país sobre el tema de las universidades, la educación superior. Bueno, muchas gracias por estar eh, con nosotros, Joaquín. Es un gran gusto tenerte acá. Y bueno, yo quisiera partir por, a ver, ¿cómo verías tú esta temática que he planteado de alguna manera? ¿Por dónde la seguirías para hilar esta conversación? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. En realidad es un gusto participar de un programa que he seguido en muchas ocasiones para hablar de un tema que en realidad a los dos nos apasiona, que es el tema de las universidades, su larga historia y el momento bien crucial que están viviendo hoy día. Yo creo que una manera de entrar al tema que yo creo que es provocativa para nosotros y para quienes escuchan y participan de este programa es la pregunta de si acaso las universidades como institución, con esta duración que tú decías de prácticamente 1000 años, están o no perdiendo centralidad en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y hay una buena parte hoy día de la literatura que se produce sobre estos temas que efectivamente trabaja a partir de la hipótesis de que las universidades están perdiendo centralidad, ¿no? A ver, ¿tuvieron centralidad? Explícanos eso. ¿Tuvieron centralidad para Yo poder creo que decir que ahora la están perdiendo? sí, yo creo que han tenido centralidad histórica de distintas maneras, pero qué duda cabe que en su origen fueron una institución central entre la espada y la cruz, entre el emperador y la iglesia. Estaba esto que representaba, en fin, la inteligencia, la intelectualidad, las letras, el saber. Y eso lo mantuvo por muchos siglos y yo creo que tampoco me cabe mucha duda de que la universidad moderna, a partir de 1800, en particular en Alemania, en Francia, en Inglaterra, es el lugar donde se forma y desde donde surge la revolución de las profesiones, ¿no? Que es un hecho que a veces no nombramos como una parte centralísima de las sociedades contemporáneas de cualquier tipo, sean sociedades más bien burocráticas, más bien capitalistas, todas ellas giran en torno a un conjunto de funciones y de funcionarios que somos los profesionales. Y eso ha perdurado buena parte hasta una parte del siglo XX. Uno podría decir que en América Latina, además, por ejemplo, la universidad y los movimientos estudiantiles han tenido una centralidad distinta, de carácter más bien político que puramente cultural, como la vieja universidad, o profesional, económico, tecnológica, como la tuvieron en la modernidad. En América Latina las universidades han tenido una importancia y una centralidad política fundamental, ¿no? Y hoy día, en general, uno puede decir efectivamente la universidad está enfrentando enormes tensiones en todos los planos, ¿no? Y va a tener que enfrentarlo a lo largo de las próximas décadas. Uno muy obvio es cómo se resitúa la universidad en un mundo de formaciones que ya no son la formación de un profesional de 5 o 6 años, con un currículum bien fijo y rígido, sino que es una formación que va a tener 40, 50, 60 años, dependiendo de cuántos años vayamos a vivir, dentro de lo cual, fíjate que el pregrado, por ejemplo, que lo miramos hoy día como algo, o el primer grado que uno hace como algo tan central, pierde también él a su vez dentro de la universidad su centralidad. Todo lo que se llama el pregrado es lo que yo creo, que a veces no nos damos cuenta los profesores, pero es lo que está más en cuestión. Es decir, qué y cómo hay que formar una persona en el siglo XXI entre los 18 y los 22 años o 23 años. ¿Qué es lo que necesita adquirir? ¿En qué se necesita ejercitar? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias tiene que tener para luego hacerse parte de
las actividades del mundo del trabajo y hacerse parte de su propia autoformación durante los próximos 60 años y sus trayectorias formativas que pasarán por distintos tipos de instituciones, que habrá decenas de distintos tipos de certificados, ya no meramente esto que para nuestra generación fue tan importante, el título profesional, ¿no? Todo eso hoy día pierde mucho valor, pierde incluso sentido de repente, Y es muy ¿no? importante este punto porque además aquí hay un problema, por lo menos en el caso chileno, y yo creo que latinoamericano, eso tú lo conoces bien, que la universidad es prácticamente, salvo excepciones de países, la única institución de educación superior. Y eso no lo es en los países centrales, ¿eh? Donde los institutos profesionales, los politécnicos y todo eso son fundamentales. Y esa parte, que es la que debiera estar como permanentemente modificándose, etcétera, es una parte débil en el sistema de educación superior. No sé si piensa lo mismo. Sí, yo creo que hay, en parte, no es tanto el problema. En Chile tenemos esta rara combinación entre algo que es universitario y algo que es no universitario, que son nuestros famosos IP y CFT. Los IP en realidad se parecen bastante a una universidad sin investigación, digamos, con pura docencia, pero al final, digamos, hay una parte de lo que hacen hoy día muchas universidades principalmente docente, y lo que hacen los IP de mejor calidad. Pero es cierto, en América Latina recién ahora hay un movimiento más importante de ir hacia, hacia algo que tampoco sabemos bien qué es lo que es, porque en realidad los famosos institutos tecnológicos, o la famosa que se llamaban escuelas de artes y oficios en países como Finlandia o en Holanda o en Alemania, claro, En Chile se llamaron así también. sí, y además estaban inscritas en unas economías industriales con alto desarrollo tecnológico, y que es algo completamente distinto a lo que aquí llamamos nuestra matriz productiva. Entonces aquí todavía es más difícil porque finalmente nosotros tenemos, no sé, dos tercios o un poco más, a un rato serán tres cuartos en realidad, de personas que están en distinto tipo de servicios. Y los servicios, claro, están hoy día además cambiando con toda esto que llaman plataformación o formalización, ¿no? Y trabajos informales. Mira tú que los servicios en Chile, una parte creciente, hoy día lo que medimos como informalidad decimos que es alrededor de un tercio, que ya es una gran masa, pero yo creo que muchos de lo que hoy día llamamos y entendemos por profesionales el día de mañana van a estar trabajando por su cuenta a través de plataformas, en equipos pequeños o más grandes, muy movibles, eh, aprendiendo a la vez que producen nuevos servicios. Y ese movimiento es el que efectivamente está afectando a las universidades, que entonces están desconcertadas, creo yo. Yo visito muchas universidades en América Latina y también en Chile. En general uno ve a las autoridades universitarias, a los decanos, a nuestros propios colegas y nosotros mismos pasando por una fase de relativo desconcierto, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta, como investigadores y como docentes, que la tarea se ha puesto muy complicada, ¿no? La tarea docente de pregrado está muy difícil, cada vez más difícil. Una parte importante de nuestros estudiantes es cierto que no están desertando o abandonando los estudios físicamente, pero yo creo que, y lo sabemos quienes hacemos clases en el pregrado, que mentalmente su atención muchas veces ya se fue de la Así. universidad. Siguen viniendo, siguen estando ahí, pero no están realmente engaged, no están No, involucrados, digamos, con la actividad. Y en parte es porque los métodos y la forma frontal de desarrollar nosotros, los profesores, nuestras clases, efectivamente están mostrando sus enormes límites en el mundo en que estamos. Y ahora con la inteligencia artificial, yo creo que tanto para la docencia como para nosotros los investigadores, en cada área disciplinaria será distinto, pero qué duda cabe
que está experimentando otra pequeña micro revolución, digamos, Así es. nuestro modo de producción, ¿no? Nuestro modo de producción académico ya bastante estropeado por todas las exigencias externas, lo que tú nombrabas, los indicadores, las mediciones, particularmente incómodas en el área de ciencias sociales y de las humanidades. Bueno, ahora se van a ver además afectadas por toda las nuevas posibilidades tecnológicas que vamos a tener o que tenemos ya a nuestro alcance. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Eh, y esto es un tema delicado, digamos, pero ¿hay alguna diferencia en cómo impacta estas transformaciones? Todo esto que hemos hablado. Eh, en las universidades públicas respecto a las universidades privadas o viceversa, porque la verdad que si o en otra época esto hubiera pasado, eh, había una entidad que era la universidad pública, que era hegemónica, digamos, como era la educación pública primaria y secundaria, digamos, en la mayoría de los países desarrollados. ¿No? Era sistemas mixtos, si se quiere, de acuerdo, pero era, y hoy día ya no lo es. No lo es en el sentido que puede ser que haya una universidad, como la Universidad de Chile, por ejemplo, la universidad pública, que sea la principal, etcétera, pero el conjunto de la universidad pública se ve afectado, digamos, uno diría, hay el problema de la competencia con las universidades privadas. Y esto es lo que tú hablabas del capitalismo académico, sobre lo que me gustaría que pudieras comentar algo. Sí, yo creo que efectivamente esta es otro de estas ondas de cambio de largo plazo que se ha estado produciendo. En realidad, la universidad, que es un fenómeno curioso históricamente, es anterior al Estado, ¿no? Pertenece a un mundo sin Estado y por lo Así tanto es. tenían un carácter público-privado propio de los poderes espirituales de la época. Pero llegó un momento, efectivamente, Es Napoleón, ¿no es cierto?, que la convierte en instrumento del Estado, ¿no? Napoleón es en Alemania el famoso von Humboldt, la Claro. creación de la Universidad de Berlín, donde se produce una identificación, digamos así, entre el Estado-nación y la universidad, ¿no? Y Mm. las universidades. Y eso duró buenamente un siglo y medio, yo creo que hasta una parte del siglo XX, y luego empezó a cambiar. Y el fenómeno me parece ser que hoy día en realidad el Estado, uno lo ve más fuertemente en América Latina, pero lo ve de otras maneras en otras partes del mundo también, ya no tiene esa identificación que llegó a tener bueno, el Estado y la Universidad Napoleónica, que Mm. eran los que tenían la máxima fusión, ¿no? Las grandes escuelas francesas, la Universidad Imperial, que era como un gran ministerio, bajo al amparo del cual en realidad en parte nacieron las primeras universidades insignias en América Latina, la Universidad de Chile, la Universidad de San Marcos en Lima, la Universidad Autónoma en México, la Nacional de Buenos Aires, nacieron todavía de algo que uno podía llamar el Estado docente. Pero Así es. eso ya en América Latina es muy difícil, digamos, más allá de la posición que uno tenga en esta materia, es muy difícil pensar que esa unión así de estrecha sigue existiendo, ¿no? Y uno ve, entre otras cosas, que los estados hoy día han cambiado en toda América Latina, independientemente de la política que tengan, han cambiado su relación con las universidades. Las miran más bien como una entidad que sirve o no sirve a la economía del país. Y eso es creciente. Y a nosotros cada vez más nos van a preguntar si lo que investigamos sirve o no sirve a la nueva matriz productiva. Y efectivamente vamos a quedar como han quedado en Europa nuestros colegas en ciencias sociales y humanidades, cuando les han dicho, mire, en realidad va a haber plata todavía para las ciencias sociales y la humanidad, pero ustedes estudien más bien
métanse a los grandes proyectos tecnológicos y estudien las externalidades negativas, porque eso ustedes lo saben hacer. Vean qué es lo que está pasando con las pequeñas comunidades. Bueno, yo creo que yo estoy caricaturizando un poco, pero en realidad es parte del destino que pudieran tener nuestras disciplinas, ¿no? Que no, y acá en Chile estamos muy en esa dirección. Es STEM, el conjunto de disciplinas que los gobiernos, otra vez independiente de su composición político-ideológica, entienden que son la clave para mantener o aumentar la productividad del país, para mejorar la productividad de la economía, para hacer competitivas las empresas. Y entonces estamos ante un régimen externo que efectivamente tiene una gran capacidad para penetrar a la universidad y volverla cada vez más una parte racionalizada y burocratizada al máximo al servicio de fines útiles, ¿no? Esta idea de que la universidad, que nosotros dos trabajamos en eso, podía reclamar, como decía Jaspers, ser el lugar donde la época y la sociedad se vuelve consciente de sí misma, y aquí en nuestra reforma lo hizo Nari Fiori, que La conciencia decía, crítica, la universidad bueno, conciencia crítica. la universidad de la conciencia crítica, que era el tono más católico, progresista, intelectualmente de la época. Bueno, todo eso hoy día a mucha gente le suena como, particularmente a quienes preparan los presupuestos nacionales y a quienes tienen que vigilar el uso de los recursos y su impacto básicamente económico en cualquier esfera de la sociedad. Efectivamente les cuesta cada vez más entender esta otra, y entonces gran pregunta otra vez es: ¿logrará la universidad mantener, así no sea, la ilusión de ser conciencia crítica, de ser, digamos, fuente de reflexión sobre la época y el futuro? Yo creo que sí. Yo en realidad pienso a veces que, digamos, es curioso que al final, esto que siempre Schumpeter hablaba del el carácter creativo destructivo del capitalismo, que duda cabe que es lo que ha permitido el gran desarrollo tecnológico del capitalismo en el mundo entero, pero que está llegando a un punto en que probablemente el balance entre lo creativo y lo destructivo está llegando a estar al mismo nivel. O sea, creamos tanto como destruimos. Y de ser así, en realidad, ¿a quién se recurre para que de alguna manera entienda y trate de restituir un balance más sano, más saludable desde el punto de vista de la salud pública, más sano desde el punto de vista del medio ambiente, más rico desde el punto de vista cultural? Y en realidad uno dice, bueno, eso en parte está hoy día en las universidades y debiera seguir ahí, y las universidades debieran preocuparse ellas también de no solamente desarrollar sus facultades de ingeniería, de medicina y de economía, sino que efectivamente darle exactamente la misma importancia a esta parte que efectivamente es esencial para entender esta dialéctica destructivo-creativa que tiene el capitalismo y que la está teniendo hoy día, bueno, globalmente, porque este sí que es un fenómeno completamente global. Pero fíjate que en lo que tú señalas, hay un aspecto trágico, casi catastrófico, porque por un lado, desde fuera de la universidad, es la demanda a que no sean lo que ha sido la universidad desde su nacimiento. Tú lo decías en uno de tus artículos, el lugar más importante en el cual la sociedad piensa sobre sí misma. No hay otro. Porque están todas las disciplinas, están todas las generaciones. O sea, no hay otro espacio en que la sociedad se piense más que las universidades. Y entonces, desde fuera, la demanda por... No, preocúpense, lo que tú señalabas, preocúpense por ser productivos, eficientes, digamos, no solo sobre los temas, sino la manera como se organizan, etc. Y
Por el otro lado, el otro aspecto que señalaba, que es esta como, vamos a usar una palabra, como la anomia Ujú, estudiantil, es decir, la indiferencia respecto de la universidad, que en una época fue muy importante en el caso de, por ejemplo, en el caso chileno, la importancia que tuvo el movimiento estudiantil respecto de la universidad misma, además de la importancia que tenía la universidad como espacio político, sí, que eso sí es lo que tú señalabas muy bien para sí, América Latina. Pero aquí había también una preocupación por la universidad, y que no era la pura traducción de la idea política a la universidad. Había una autonomía de pensar la universidad en relación con el país. Y eso también, también falta. Y entonces queda entre medio el espacio del mundo académico de los profesores, ¿eh? Que, y esto volvemos al punto inicial, que nos señala la perplejidad, la, la sensación de, bueno, sí, hay que ganarse la vida, etcétera, pero lo que había un etos sí. en la cuestión académica, que yo creo que las condiciones sociales la han ido haciendo desaparecer. ¿Cómo se Pero restituye todo esto? sí, sí, yo creo, claro, lo que no es posible pensar que se va a poder reconstituir de alguna Claro, manera la idea y la imagen, vamos a decir, humboldtiana, porque esa es la que ha llegado a ser la que identifica a este tipo de universidad que es múltiple en todos los aspectos, que tiene todas las disciplinas y como dices tú, todas las generaciones, todos los conocimientos. Yo creo que la restitución de eso efectivamente uno piensa que con la sociedad digitalizada y la transformación de las organizaciones básicamente en redes y la descentralización para poder seguir aumentando en complejidad, que son fenómenos que están ocurriendo, efectivamente hay muchas oportunidades para que partes de todo lo que hoy día está junto no esté representado estrictamente dentro de una misma organización, pero sí dentro de las sociedades. O sea que seamos capaces como sociedades de reconstituir un conjunto de distintos espacios y de distintas organizaciones e instituciones que cumplen cada cual alguna de las funciones que durante un par de siglos hemos logrado mantener bien envueltas, digamos así, en esta institución con sus departamentos, sus escuelas, sus facultades, sus institutos, su única profesión académica. Bueno, yo creo que todo eso efectivamente se está terminando, pero no creo que se esté terminando, digamos, la vocación real de pensar y de transformar el conocimiento y de multiplicarlo y de aplicarlo y de inventar cosas, de inventar lenguajes para entender la sociedad. Yo creo que eso va a seguir. Lo que no sabemos bien, y ahí viene la perplejidad, pero yo no, desde ese punto de vista soy lo menos pesimista en el sentido de pensar que todo va finalmente a una creciente desintegración. Yo creo que hay momentos reconstitutivos, pero descentralizadamente. Lo que no vamos a tener más son las universidades, eh, bueno, la imagen de la antigua universidad napoleónica, estatal, concebida como unidad. Yo creo que eso es muy difícil imaginar, pero lo que sí uno puede imaginar eh, son muchos espacios unidos de muchas y múltiples formas a través de las redes, que serán redes de todo tipo, otra vez, físicas, serán virtuales, serán grandes ojalá que simuladoras, algunas sean realmente redes sociales, porque lo que llaman claro, redes sociales hoy día no tiene nada de social. efectivamente, y serán comunidades de distinto tipo que se reúnen de distintas maneras, que seguirán trabajando, porque yo creo que eso es la única parte que es como el corazón mismo de la profesión que tenemos. Me parece a mí que es la reflexividad, que es la capacidad de generar comprensiones e interpretaciones y construir relatos, y todo eso no veo yo que esté a un paso de desaparecer. Es cierto que hay algunos de los dueños de grandes empresas de inteligencia artificial que sí creen que está
en camino a desaparecer, digamos, con la inteligencia artificial y con el surgimiento de esta especie de cyborgs que vamos a hacer todos, digamos, una mezcla, ¿no? No, y algunos presidentes relativamente importantes en el mundo Sí, que sí, francamente claro, quieren terminar con las universidades. efectivamente, efectivamente. Y no quieren terminar, todo lo contrario, y el ejemplo más claro es Trump en ese sentido, no quiere terminar con las grandes empresas de inteligencia artificial. Lo que les ha dicho es, efectivamente, yo les bajo todas las regulaciones. Y ustedes tienen, claro que lo tienen que trabajar no para todo el mundo, sino para una parte del mundo que es aquella que va a estar del lado de Estados Unidos. Y los chinos no hacen algo tan distinto. Entonces, no es tan distinto y vamos en esa carrera y efectivamente vale otra vez la pregunta inicial, ¿dónde está la universidad en ese plano donde hay una parte importante de los conocimientos que está siendo manejada, producida, circulada y aplicada bajo unas reglas que nos son completamente ajenas? Y ahora estamos en toda la etapa en que nos sentimos atropellados por la inteligencia artificial, cuando a mí me parece que las universidades debieran estar haciendo el gran esfuerzo para ver cómo se empoderan ¿Cómo se y empoderan y cómo se apoderan? cómo se apoderan de unas partes, de unas dimensiones de la inteligencia artificial. Claro, porque si queda entregada realmente a los poderes, a los más Exactamente. y otros, Así es, entonces ahí sí que tenemos ya la desaparición así de es, ese efectivamente. espacio, que pueden Sí, ser múltiples espacios, de sí. pensar la sociedad. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar y te agradezco mucho, José Joaquín, el que hayas venido a Un esta gran conversación gusto. y los aportes que nos hacen en esta materia. Muchas gracias, Y Manuel muchas Antonio. gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.